Made in Europe es un álbum de Deep Purple que fue lanzado en vinilo y cassette el 11 de octubre de 1976 por los sellos EMI y Purple Records. Recordemos que la banda se había disuelto en marzo de 1976, pero las discográficas, para seguir obteniendo ganancias, continuarían lanzando recopilaciones y álbumes en vivo. Este álbum, producido por Deep Purple y Martin Birch, consta de 5 canciones en vivo, grabadas de los 3 últimos conciertos del Deep Purple MK3. Estos 3 últimos conciertos de abril de 1975 fueron realizados en las ciudades de Graz, Austria, el día 4, Saarbrücken, Alemania, el día 5, y el último en París, Francia, el día 7, utilizando el estudio móvil de los Rolling Stones. Las canciones que aparecen en el álbum son todas de los álbumes Burn y Stonebringer del Deep Purple MK3, que incluía a Ritchie Blackmore, David Coverdale, Glenn Hughes, Jon Lord y Ian Paice. El contenido de este álbum es más que interesante, ya que retrata la gira presentación de Stonebringer y las últimas apariciones de Ritchie Blackmore junto a Deep Purple. Made in Europe alcanzó el puesto 10 en Alemania, el 12 en el Reino Unido y el puesto 148 en los Estados Unidos. En noviembre de 1974 había salido a la venta su reciente álbum Stonebringer. Durante la creación de Stonebringer, Ritchie Blackmore se mantuvo en un segundo plano debido a 3 razones. Primero, su reciente ruptura de pareja con Babs Blackmore, con quien ya tenía a su pequeño hijo Jürgen. Segundo, su disconformidad con el estilo funky que estaba impregnándose en la música de Deep Purple debido a la relevancia en el aporte compositivo de David Coverdale y de Glenn Hughes, mientras que Blackmore pretendía mantener a la banda en el área del rock pesado. Tercero, la banda había rechazado la propuesta de Ritchie Blackmore de grabar la canción Black Sheep of the Family de la banda Fat Maitres, que había grabado en 1969 y que también fue grabada por Quatermass en 1970. Este rechazo molestó profundamente a Ritchie Blackmore y perdería el interés en seguir trabajando en el plano compositivo. Son capaces de cualquier cosa. En diciembre de 1974, en unas sesiones de estudio en Tampa Bay, Florida, Ritchie Blackmore había grabado la canción Black Sheep of the Family junto a la banda Elf, que era la banda telonera de Deep Purple desde hacía un par de años atrás. Recordemos que Elf estaba liderada por el excelente cantante Ronnie James Dio. Ritchie Blackmore pensaba lanzar como simple a esta canción y, satisfecho con los resultados, durante febrero de 1975 no solamente se animó a grabar un álbum completo en estudio, nuevamente acompañado por los integrantes de la banda Elf, sino que además decidió abandonar definitivamente a Deep Purple. Gracias, salud. Hasta acá llegamos. Muy bien, Hasta acá llegamos. Y formar su propia banda, Ritchie Blackmore's Rainbow. Pero antes de abandonar Deep Purple, debía cumplir con una última gira a través de Europa, durante marzo y abril de ese mismo año, cuyos 3 últimos conciertos serían grabados con el estudio móvil de los Rolling Stones. Debemos admitir que hay un detallado trabajo de edición en cuanto a la elección de solos de Ritchie Blackmore y de Jon Lord, quienes fueron siempre los improvisadores más destacados. Supuestamente, las pistas utilizadas para esta recopilación corresponden en su mayoría al concierto de Saarbrücken, como en el caso de Stonebringer. Pero también he podido notar que se utilizaron muchas tomas del concierto de París y apenas quizás algún segmento del show en Graz. Para ser más claros, hay pistas de canciones que son de un concierto determinado y son alteradas, muteándose instrumentos o líneas vocales, para ser luego reemplazadas por segmentos de otras registradas de otros conciertos, logrando una versión perfecta como en el caso de Made in Europe.
La interpretación de las canciones por parte de la banda es realmente brillante. Con respecto a la tapa, evoca en cierta manera al Made in Japan y posiblemente haya sido diseñada a propósito, con la intención de atraer al fan de Deep Purple. De todas maneras, es una muy linda tapa. La tipografía sería la que se usó para el logotipo de Stonebringer y este logo perduró en el reconocimiento popular a través de los años, inclusive recuperado años atrás por el actual Deep Purple. Rock and roll. Y ahora, si les parece, pasamos a comentar canción por canción. Hasta junio de 1973, todos los conciertos de Deep Purple comenzaban con Highway Star, pero con este Deep Purple MK3, los shows abrían con una estruendosa apertura que al cesar dejaba a Ritchie Blackmore a solas con el público, jugueteando con algunos fraseos de música barroca o medieval. Desde fines de 1973, todos los shows del Deep Purple MK3 abrían con la canción Burr. Una auténtica maquinaria bestial que, ejecutada a mayor velocidad que su versión original en estudio, le agregaba un condimento extra de carga explosiva. En esta canción encontramos a Ritchie Blackmore desencadenado, y un tecladista, John Lord, siempre a pleno y lleno de vitalidad y colores. Esta versión de Burn es muy posible que sea la grabada en París, aunque con las comparaciones se nota que hubo un trabajo de edición principalmente en los gambeteos guitarrísticos de la parte del medio de nuestro ídolo Ritchie Blackmore. Definitivamente esta interpretación es perfecta y para mí superior a la versión de estudio. Esta gloriosa versión de Mistreated se parece bastante a la de París. El solo de guitarra, que fue grabado originalmente en estudio, con el tiempo se fue transformando en una extensa improvisación, logrando aquí un excelente desempeño de Ritchie Blackmore, enfurecido con la vida misma. Y en otros momentos apesadumbrado y taciturno. Aunque el solo de Ritchie Blackmore o fue editado cuidadosamente o pertenece al desconocido show de Saarbrücken. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco, En la mezcla y edición podemos notar un muy acertado agregado efecto de eco en la voz de David Coverdale. Y la pista final de su voz es muy posible que corresponda al show de Grass. Recordemos que este cantante en ese momento tenía tan solo 23 años de edad. Y en esta interpretación con su registro barítono y su formación vocal impregnada de blues, le aseguraría fama y popularidad en los años venideros. Otro punto alto de este tan corto álbum fue la abrumadora interpretación de Lady Double Dealer. Tema nuevo que correspondía a su reciente álbum.
Y esta versión se parece bastante a la de París, aunque quizás su final, con trabajo de edición, la haría parecerse más a su homónima del show grabado en la ciudad de Graz. Lamentablemente, la mezcla dejó demasiado abajo al solo de guitarra de Ritchie Blackmore, pero aún así cargado de emoción, que para bien de la canción le sería añadida un excelente solo de órgano de Jon Lord. Es destacable el trabajo a dúo de Coverdale y Hughes. Y además el gran desempeño de este bajista le daría a esta versión un extra plus de carga explosiva. Abriendo el lado B de este álbum tenemos la monumental You Fool No One. La acostumbrada introducción de órgano Hammond de Jon Lord incluye la popular Ava Nagila. Melodía internacionalmente reconocida por todos. Esta introducción, la cual al no coincidir con los conciertos grabados en Graz y París, por defecto suponemos que pertenece al concierto de la ciudad de Saarbrücken. Les recomiendo escuchar los álbumes Live in Graz y también Live in Paris, mientras esperamos que algún día se llegue a editar el concierto de Deep Purple grabado el 5 de abril de 1975. Esta canción en vivo siempre se caracterizó por incluir extensos solos de guitarra de Ritchie Blackmore y también extensos solos de batería de Ian Pace. Aquí en You Fool No One, el solo de Ritchie Blackmore nos anticipa un fragmento del riff de Still Unsaid, que aparecería en su álbum Ritchie Blackmore's Rainbow, próximo a editarse ese mismo año. Lamentablemente, este corto álbum llega a su fin con una apasionada interpretación de Stonebringer, que fue incluida de su concierto grabado en Saarbrücken el 5 de abril del 75. Personalmente puedo afirmar que esta canción siempre sonó muchísimo mejor en vivo que su versión original en estudio. Obviamente es destacable el trabajo de Ritchie Blackmore en el solo de guitarra y, como en el caso anterior de Lady Double Dealer, se le agregó un solo de órgano de Jon Lord. Lo que elevaría aún más el aplastante caudal de energía que emanaba la banda en ese momento. También tenemos a un Ian Pace en su máxima aceitada precisión, la cual le permite destacarse como el más virtuoso de la banda, siempre cubriéndose de gloria. Lamentablemente, Made in Europe no fue un álbum doble como sí lo fue Made in Japan. Quizás si hubiera sido un álbum doble, su precio sería más caro y más difícil de vender. Más aún, teniendo en cuenta que al momento del lanzamiento de este álbum, Deep Purple se había separado oficialmente unos meses antes. Otra de las razones podría haber sido la conveniencia de evitar un trabajo de edición mucho más prolongado, por la urgencia de sacar a la venta un álbum para obtener ingresos en forma rápida. Sin embargo, Made in Europe logró mantenerse vigente a través de los años y es un álbum bastante valorado que se ha transformado en un documento histórico que retrata estas últimas actuaciones de Deep Purple con Ritchie Blackmore. En 1990, este álbum fue remasterizado y lanzado en los Estados Unidos por el sello Metal Blade Records.
Quería destacar que Made in Europe siempre ha sido uno de mis favoritos de Deep Purple durante toda mi vida, y quizás lo haya sido para muchos veteranos fans de la banda. Personalmente he tenido en mi juventud una versión argentina en vinilo bastante castigado y que continúe gastando y gastando de tanto escucharlo. Este álbum es toda energía, emoción y vitalidad, lo que realmente marcó a generaciones durante décadas. Espero que les haya gustado este video. Si gustan colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Patreon, Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.